La marquesa viuda de Bresac, tía del conde, era una mujer hermosa y agradable. Rápidamente se aficionó mucho a Justina. Después de escuchar con interés el relato de las desgracias de la chiquilla, sonrió en forma tranquilizadora y le dijo: Niña, tus pesares ya han pasado. Tu inocencia es tal que no pongo en duda la veracidad de lo que platicas, y ni siquiera me tomaré la molestia de comprobarla. Considérate contratada como mi doncella personal. Comenzarás a trabajar de inmediato. Las siguientes semanas, Justina trabajó muy contenta al lado de la marquesa. El malvado conde de Bresac no dio la menor indicación del uso que tenía planeado para la muchacha. En verdad, pocas veces se presentaba el odioso conde por el castillo, y en dichas ocasiones siempre guardaba sus distancias. Entonces, al llegar septiembre, y cuando la marquesa se alistaba para regresar a París, propuso llevarse a Justina con ella, ofrecimiento que la chiquilla aceptó con gran regocijo. Así transcurrió el verano, y todo pensamiento de infortunio fue desapareciendo de la mente de Justina, para ser reemplazado por esperanza y alegría. Desde que llegaron a París, la marquesa se abocó a la tarea de rehabilitar el buen nombre de Justina. En primer lugar, las acusaciones de Harpin que habían enviado a la pobrecita a la cárcel fueron investigadas otra vez y se demostró que no tenían fundamento. El juez intentó castigarlo, pero el ruin usurero se había refugiado en Inglaterra, después de reunir una gran riqueza mediante el tráfico de billetes de banco falsificados. Después se abrió de nuevo el caso del incendio de la Conciergerie, y un consejo de juristas estuvo de acuerdo en que, aun cuando Justina había aprovechado el hecho, no tenía la menor responsabilidad de él. Finalmente, una investigación de las actividades de la pandilla de Madame Dubois confirmó la declaración de la chiquilla de que solo había acompañado a aquellos bandidos para evitar su deshonra y que no participó activamente en ninguno de sus crímenes, por lo cual quedó libre de cualquier acusación de complicidad. El invierno pasó, y después la primavera. Llegó el verano, y la marquesa regresó al castillo de su sobrino el conde. Un poco sorprendida, Justina comprobó que el malvado Bresac se portaba mucho más amable con ella. No daba aún alguna señal de los proyectos en los que el año anterior había dicho que la utilizaría. Ahora parecía que tenía mucho interés en ella, y varias veces se enredó en prolongadas discusiones con la chiquilla. Justina, externó en una de sus acostumbradas discusiones. Todas las religiones tienen como base falsas suposiciones. Sostienen que hubo una primera causa de toda existencia y que aquella primera causa es, por el solo hecho de haber sido anterior, automáticamente superior a todos y a todo lo que sucedió después. Pero esa creencia no tiene fundamento. ¿Por qué ha de ser superior él? Y si alguna vez lo fue, ¿qué le sucedió a lo largo del camino? Porque sin lugar a dudas, él ya no demuestra nada de su supuesta superioridad. Ningún ser sobrehumano permitiría las injusticias que actualmente acontecen en el mundo. Por lo tanto, ¿qué es la religión sino el arma de los intereses establecidos, el medio por el cual los débiles seguirán siendo débiles y, como consecuencia, explotables? Sacerdotes cómplices que se hacen pasar como mensajeros de Dios, pregonan sofismas descarados, y los hombres, colocados ante este destino desde el despertar de sus conciencias, no tienen más alternativa que creer. Y sin embargo, examinemos esas creencias a la luz de la razón, y no podremos dejar de ver a través de ellas. ¿Existe alguna religión que no lleve el distintivo de la falsedad y la vileza? Ni una sola. Les pides la verdad, no obtienes ninguna que ofrecen. ¿Qué dan a cambio? Dogmas que ofenden la lógica, charadas litúrgicas que solo inspiran burla y rechazo, y misterios que hacen vacilar la cordura. Sí, Justina, todas están corrompidas, pero si hay una religión que merezca ser condenada especialmente, es esa aborrecible monstruosidad llamada cristianismo. Consideremos por un momento al pérfido fundador de su iglesia, Jesucristo. ¿Quién era él, sino el hijo ilegítimo de una golfa nazarena y un miserable carpintero? Sin embargo, tiene la osadía de proclamarse embajador de aquel que, según dicen, es creador de todas las cosas. Ahora tienes que reconocer que es una falsedad. No cabe duda que era de esperarse que presentara por lo menos algunas credenciales. Pero, ¿cuáles son las credenciales que presenta este bellaco? ¿Cómo se propone demostrar su misión? ¿Se verá cambiada la faz del mundo? ¿Va a brillar el sol ahora de día y de noche? ¿Se eliminarán los vicios y el sufrimiento? No, nada de eso. Como credenciales solo ofrece trucos, juegos de manos y charlatanerías.
a modo de pruebas, misterios y argucias. ¿Y quién elige como sus seguidores? No a los jefes reconocidos de sus tiempos, ni a los doctores, juristas y eruditos, no. Escoge a una docena de adolescentes con cabeza de chorlito. Juan, el más viejo de todos, tiene menos de 20 años. ¡Increíble! Y ya que estamos sobre el tema, ¿no te llama la atención como algo muy extraño que un hombre de 30 años prefiere la compañía de muchachos? Si supieras algo acerca de las personas que, como yo, están enamoradas de su propio sexo, entonces tendrías interesantes opciones de análisis. Bueno, ahí tienes ahora un charlatán con sus 12 tontos, y todos recorren el país predicando cosas absurdas. Durante algún tiempo casi nadie les hace caso, pero a la larga sus objetivos sediciosos resultan evidentes y los meten en la cárcel. El propio embajador ha ofendido ya tanto al pueblo que, cuando se les da a escoger, la turba exige su muerte a cambio de la libertad del ladrón y asesino más famoso de ese tiempo, Barrabás. Pero cuando finalmente matan al emisario, las autoridades son lo bastante necias como para dejar libre a sus discípulos. ¿Qué pasa entonces? Que los opencos esos prosiguen con la farsa donde su maestro la dejó. Las mentes débiles caen pronto en las redes de su fanatismo. Las mujeres chillan, los locos aúllan, los tontos se ponen a echar maromas, y ahí lo tienes, todo está consumado. El más torpe de todos los impostores que ha tenido la historia del hombre ha sido deificado. Ahora todos sus desatinos se han convertido en dogmas, todos sus sueños en artículos de fe, todos sus disparates en misterios, y si llegas a dudar de todo esto, te conviertes en hereje, y eres condenado a muerte a manos de la Inquisición. ¿Podrá ser que se detenga ahí esa práctica de la locura? Tengo que confesar que no. Porque hoy ese mismo Dios, ese mismo todopoderoso Jesucristo, ante el llamado de 100.000 payasos con uniforme ridículo, desciende 10 o 12 millones de veces en forma de un bocado de trigo y es ingerido rápidamente por los fieles, en cuyos intestinos se transforma en heces. Y todo esto, según se nos ha dicho, para demostrarnos su bondad. Te voy a hacer una pregunta. Si existiera un Dios, y si verdaderamente fuera Él omnipotente, ¿se haría cómplice de tan maligna impiedad? Si fuera supremo, si fuera todopoderoso, si fuera bueno, si fuera justo, ¿querría enseñar a los hombres a conocerlo, amarlo y servirlo por medio de tales bufonadas? Además, habría saber sus deseos solo en un alejado lugar de Asia, los pondría en boca de un bandido de reconocida astucia, en presencia únicamente de ladrones, putas y negociantes, expresados en un lenguaje tan complicado que podría interpretarse para significar cualquier cosa que uno quiera. Y después de haber hecho todo esto, ¿dejaría al resto del mundo sumido en el error y lo castigaría por haber confiado en él? Bueno, querida amiga, si esa es la manera en que se comporta tu Dios, no quiero tener nada que ver con él. Cuando el ateísmo pida mártires, estoy dispuesto a derramar mi sangre por él, pero por ese cristianismo en el que hemos tenido la desgracia de nacer tú y yo, solo siento aborrecimiento. De este modo hablaba el trastornado Bresac, y aun cuando Justina utilizaba todos los argumentos que tenía a la mano, le resultaba imposible hacerlo cambiar de padecer. Y estaba sucediendo algo peor. La pobre chiquilla se daba cuenta de que se estaba enamorando de él. Pasaban días en que no podía pensar en nada ni en nadie más. Solo pensaba en estar junto a él, al calor de su inmensa confianza en sí mismo, adormecida hasta llegar a un estado de tranquilidad absoluta gracias al sonido apacible de su persuasiva voz. Y todo ello, a pesar de que no tenía la mínima esperanza, pues como era mujer, Bresac jamás se fijaría en ella con amor, como le había expresado él en una ocasión. Es algo completamente absurdo, ¿verdad? Que no me interese por las mujeres y que sin embargo desee imitarlas. Pero es mi único placer, querida Justina, y la mayoría de las personas nunca podrá saber lo dulce que es. Nosotros, los desviados, somos biológicamente distintos a los demás hombres. Lo mismo que ellos disponemos de la espada de Júpiter, pero a diferencia de ellos, disfrutamos también de un altar de Sodoma forrado con las mismas membranas sensitivas que adornan su altar de Venus. Por eso, unido a otro como yo, puedo aumentar el placer al doble, estrechado entre sus brazos, con mi boca pegada a la suya y nuestras lenguas enlazadas. No deseo otra cosa con mayor pasión que la consumación de nuestra unión. Y si algo temo, es llegar a disgustarlo alguna vez. Si padezco una pérdida, es sólo la que resulta de su ausencia,
y no existe placer imaginable que supere ese momento supremo de éxtasis en que su sexualidad me inmola, cuando su simiente que origina vida se introduce en las profundidades de mi intestino y me deleita de tal manera que mi eyaculación brota sobre sus manos en ese instante. Por estas palabras que escuchaba Justina, comprendía muy bien lo equivocada que era amar a semejante monstruo. Pero por mucho que lo intentaba, no podía extinguir las llamas de la pasión. Por el contrario, cada vez que trataba de apagarlas, solo conseguía encenderlas todavía más. Y de esta manera el villano de Bresac nunca fue más amado por ella que cuando cavilaba en las razones por las que debería aborrecerlo.